buenos días, hermanos, que en esta mañana que el Señor nos regala, Dios nos bendiga de una manera muy especial, dándole las gracias al Señor porque nos permite una vez más nosotros estar acá reunidos para así ser expuestos a su palabra, no conforme a la norma que el Señor ha establecido en su palabra, donde Él nos manda que nos reunamos en un lugar geográfico y que allí podamos tener comunión con Dios y también con nuestros hermanos en la fe y juntos podamos elevar a Dios alabanzas, oraciones, ser expuestos a la lectura de la palabra, a recibir la predicación de la palabra, ser ministrados por otros hermanos en la fe que también desarrollan a través de estas reuniones sus dones y talentos que Dios le ha dado, y así nos preparamos, nos capacitamos para salir a pelear la buena batalla de la fe en el día a día, en nuestras ocupaciones regulares, en nuestros oficios, estudios, casas, etcétera. Pero gloria al Señor, sí, podemos alabar, podemos bendecir el nombre de Cristo porque tenemos estos medios, y a pesar de las recomendaciones de las autoridades locales, pues podemos mantener la distancia sin dejar de participar de manera activa en lo que es este día del Señor. Así que yo quiero invitarle a que prepare su corazón. Si usted ha llegado a esta hora en la mañana, 10:45 de la mañana, y está presto para recibir esta palabra, yo le garantizo a usted que Dios va de una manera especial, va a ser glorificado en su vida, porque usted está cumpliendo con ese mandato que Él nos ha dado de apartar un día de 7 para consagrarnos a Él. También en esta mañana quiero acordarles que luego de terminado este culto en horas de la tarde, también estaremos participando de un segundo culto al cual usted no debe de faltar. Usted también debe de unirse y participar a la distancia. Llegado este momento, mis hermanos, quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias el libro de los Salmos, Salmo 135. Vamos a leer los primeros 7 versos. Salmo 135, los primeros 7 versos. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma: Aleluya, alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor es bueno. Canten alabanzas a su nombre, porque es agradable. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. En esta mañana nosotros nos preparamos para entonar cánticos a nuestro Dios, para orar los unos por los otros, para ser expuestos a su palabra, sin dejar de orar para que Dios en su misericordia nos conceda una vez más volvernos a reunir físicamente como Él así lo ha establecido. Seamos bienvenidos en este día del Señor a adorar y bendecir su nombre con la libertad que el Espíritu Santo nos da.
bien, mis hermanos, oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos das esta oportunidad de nosotros poder ser expuestos a tu palabra, sentarnos a la mesa espiritual y disfrutar de este manjar espiritual que nos concedes a la distancia a través de las redes sociales, a través del internet, Señor. Padre, pedimos de una manera especial que tú nos concedas el que nosotros como iglesia podamos volver a reunirnos, que podamos volver a encontrarnos físicamente. Padre, quizás en una primera etapa manteniendo ciertas normas de distancia, quizás tomando ciertas medidas de distanciamiento, pero suplicamos, Padre, de que tú nos concedas una vez más, Señor, como iglesia, poderte dar a ti toda la gloria, toda la honra, alabarte, bendecirte y también tener comunión, ser estimulados al amor, a las buenas obras, Señor, a causa de nuestra presencia física en un lugar específico para exaltarte a ti y para ser edificados los unos a los otros. Sabemos, Señor, que este no es el medio ideal, este no es el medio correcto que tú has establecido en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque lo tenemos. Quizás en otras condiciones se nos haría imposible por lo menos estar atentos a esta hora para escuchar tu palabra. Pero en este día sí nos das esta oportunidad, aunque vuelvo y oro, Señor, sabemos que no es el medio ideal, no es el instrumento ideal, Señor. Padre, pedimos que tú trabajes de una manera especial con todos aquellos que puedan acercarse en esta mañana. Ministra a sus vidas, habla a sus vidas de una manera especial, quebranta sus corazones, quebranta su orgullo, Señor, que todos a una voz podamos venir delante de ti, darte a ti la gloria y la honra que solo tú te mereces, Señor. Oramos por aquellas vidas que no están siguiendo estas transmisiones. Te pedimos, Padre, que tú trabajes con sus corazones, Señor. Tú conoces cuáles son las razones por las cuales no se presentan y sabemos que delante de ti no hay excusa, Señor, para evitar estar presentes delante de ti, Señor, participando a través de estos medios electrónicos de esta reunión virtual, Señor. Sabemos que no hay excusa delante de ti. Por esa razón te pedimos que tú perdones sus pecados, oh Señor, y que a través de cualquier medio tú les dé la oportunidad de que ellos puedan recapacitar acerca de su desidia o su descuido o su falta de reverencia o su altivez de espíritu para poderse reunir, Padre. Trabaja con los corazones de todos de una manera especial conforme a nuestras condiciones. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra no falte, que podamos ser alimentados de tu palabra y que podamos, oh Señor, al terminar esta transmisión, decir que hemos sido edificados en tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
mis hermanos, yo quiero invitarle a que usted, por favor, si no lo ha buscado, si no lo tiene ahí cerca de usted, tómese unos segundos rápidamente y busque su catecismo menor, su confesión de fe de Westminster. Ambos están allí en este documento que usted tiene en sus manos. Si usted no tiene este documento en sus manos, con todo gusto podemos regalarle uno. Podemos regalarle uno o más, lo que necesite. Solamente pídanoslo. Entonces, en esta mañana nosotros continuamos con la lectura del Catecismo Menor de Westminster. Específicamente estamos leyendo y dando una breve explicación las preguntas que corresponden a la serie de los 10 mandamientos. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a tener las preguntas 49 hasta el 52 del Catecismo Menor de Westminster. Así que, por favor, yo le invito a que usted lo busque, lo lea, subraye y también tenga a mano una Biblia para buscar los pasajes bíblicos que avalan estos enunciados. Pregunta 49. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? La respuesta nos dice: el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pregunta 50. ¿Qué se ordena en el segundo mandamiento? La respuesta nos dice: en el segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todos actos de culto y todas las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Deuteronomio 12:32 y Mateo 28:20. La pregunta anterior, el pasaje bíblico es Éxodo 20, que fue el que leímos, así como está, 4 al 6, y Deuteronomio 5, 8 al 10. Pregunta 51. ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? El segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes o por cualquier otro medio que no esté autorizado por su palabra. Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 19, Romanos capítulo 1, verso 22 al 23, Levítico capítulo 10, verso 1 al 2, Jeremías capítulo 19, verso 4 al 5, Colosenses capítulo 2, verso 18 al 23. Pregunta 52. ¿Cuáles son las razones determinantes del segundo mandamiento? ¿Cuáles son las razones determinantes del segundo mandamiento? Las razones determinantes del segundo mandamiento son la soberanía y dominio de Dios sobre nosotros y el celo que Él tiene por su propio culto. Salmo 45:11, Salmo 103, Éxodo 34:14, Primera de Corintios 10:21 al 22. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros tenemos el segundo mandamiento que nos prohíbe tener algún tipo de forma que se asemeje a alguna cosa que esté allá en el cielo o que esté en la tierra o en las aguas o debajo de la tierra. Que yo no me puedo inclinar
que yo no puedo honrar a esas cosas, que yo no puedo venerar a esas cosas. Es un mandamiento claro en la palabra de Dios, está claro eso, que yo no puedo hacerme imagen de hombre. Que el Señor ha dicho que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Lamentablemente en nuestros tiempos tenemos una iglesia apóstata, llamada Iglesia Católica Romana, que ha hecho como cuando usted toma un papel y lo envuelve y lo tira al zafacón de este mandamiento. Pero no tan solo eso, mis hermanos, sino que también hay muchas personas en el entorno evangélico que no adoran una imagen, no tienen ninguna figura a la cual postrarse, pero sí tienen un ser, tienen un hombre, tienen un ungido según ellos, a los cuales les rinden pleitesía. No físicamente, no se postran a adorarle físicamente, pero cuando estos falsos profetas que abundan en nuestros medios se equivocan en alguna profecía, estos adoradores de estos ídolos salen en defensa de ellos, tratando de justificar, tratando de encontrar una excusa para dar por qué motivo o razón sus profecías no se cumplieron. Entonces no es solamente una figura de papel, metal, piedra o madera o yeso a la cual se le prohíbe rendirle adoración, sino cualquier otra cosa que le quite el lugar a Dios. Incluso podría ser no solamente un falso profeta, podría ser el amor al dinero, como hay muchos. Podría ser un amor desmedido por el trabajo, como hay muchos también. Así que cualquier cosa que le quite el lugar a Dios, el Señor nos pide, nos exige que nos deshagamos de eso y que comencemos a darle a Él toda la gloria y toda la honra que Él se merece, porque Él es el soberano Dios, porque Él es el que tiene dominio sobre toda su creación y no pasará, no tendrá por inocente a aquel que persista en adorar otra cosa que no sea ese Dios que se ha revelado en las Escrituras.
mis hermanos, continuamos también con lo que es la lectura de nuestra declaración de fe, la cual está basada en la Confesión de Fe de Westminster. Nosotros cada domingo estamos leyendo algunas subdivisiones de los capítulos de la Confesión de Fe de Westminster, y en los últimos 2 domingos, este es el tercero, creo que así es, 4 domingos, este sería el cuarto domingo. Nosotros hemos estado estudiando el capítulo 3 de la confesión, que lleva por título del decreto eterno de Dios, del decreto eterno de Dios. Y en esta mañana nosotros vamos a leer la sección 7 y la sección 8 del capítulo 3 de la confesión de fe de Westminster, el decreto eterno de Dios. Nosotros hemos dicho que Dios todo lo ha ordenado libre e inalterablemente, todo lo que sucede, pero lo ha hecho de tal manera que no es el autor del pecado, ni hace violencia tampoco a lo que es el libre albedrío. Entonces, ahí hemos hablado que Dios ha elegido a algunas personas desde antes de la fundación del mundo, conforme a su inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad. Él solamente sabe por qué lo hizo así. Y que esas personas a quienes Dios ha elegido, pues ha previsto todos los medios necesarios para que esa persona venga a la salvación. Entonces, la sección 7 nos dice de la siguiente forma: respecto a los demás hombres, Dios ha permitido, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarlos a deshonra y a ira a causa de sus pecados, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. Los pasajes bíblicos que avalan este enunciado es Mateo 11, 25 al 26, Romanos 9, 17, 9, 18, 9, 21 y 22, Judas 4, Primera de Pedro 2.8, que lo estudiaremos en unas cuantas semanas más adelante. Segunda de Timoteo 2, 19 al 20. El enunciado 8 dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe de tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al ceder obediencia a ella, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. De esta última sección, de lo que debe de producir la doctrina de la elección, nosotros estaremos hablando un poquito en el mensaje de esta mañana. Así que yo le invito a que por favor no sea parte, como dicen por ahí, de la sintonía, y continúe esta transmisión y así pueda escuchar en más detenimiento acerca de esta doctrina. Lo cierto es que Dios ha elegido a algunos para salvación y a otros pues ha dejado en su propio camino. Dios lo ha dejado en su propio camino para él ser una persona justa también, que aplica justicia a aquel que le desobedece. ¿Por qué? Bueno, porque él es soberano y así lo ha determinado hacerlo. Cuando él llama a alguien a salvación, lo hace no porque usted lo merezca, no porque usted sea bueno, no porque usted sea humilde. Mentira, usted no es nada de eso, nunca lo hemos sido. Ninguno, nadie, pero lo ha hecho por misericordia, por su gracia, por el gran amor que él ha tenido en nosotros siendo pobres pecadores. Entonces, así como Dios nos ha elegido, pues a otros lo ha dejado en su propio camino. Eso es lo que dice este enunciado. Y los pasajes que avalan estos enunciados están en Romanos, aparte de los que le mencioné hace un ratito, está Romanos 9:20, Romanos 11:33, Deuteronomio 29:29, Segunda de Pedro 1:10, Primera de Tesalonicenses 1:4, Primera de Tesalonicenses 1, 4 y 5, ¿verdad? Efesios 1:6, Romanos 11:5, Romanos 6:20, Romanos 8:33,
Lucas 10:20, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Si usted desea conocer más acerca de esto, usted puede escribirnos, puede darnos una llamadita, puede escribir aquí en el chat si le es posible, o cualquier otro medio que esté a su alcance, y con gusto estamos en la mejor disposición de ayudarle a una mejor comprensión de la palabra de Dios. Muy buenos días, Dios les bendiga. Esta es la lectura en el día de hoy, tomada del libro de Habacuc, capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú no salvas. Porque me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión. La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos, y sus astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos a ellos para hacer violencia. Su horda
de rostro avanza, recoge cautivo como arena. Se burla de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para escalarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardan silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los sacas con anzuelo, el pueblo invasor los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra en el día de hoy. Vamos a orar. Amante Dios, Señor, que estás en gloria, Padre. Damos gracias, Padre amado, por esta palabra, Dios mío. Quiero pedirte, Dios, por el restablecimiento, Dios mío, de nuestra nación, Padre amado, Dios. El que nosotros podamos, Padre mío, tomar, Padre amado, normalmente en nuestra vida cotidiana, Padre. Pero que sobre todo, Dios mío, podamos reunirnos como iglesia, Padre. Contemplar, Señor, tu palabra, Señor, poder disfrutar de la confraternidad, Señor, con los hermanos, Padre mío. Poder, Dios mío, interactuar, Dios mío, los unos con los otros, Padre. Te pido, Dios mío, en este proceso, Dios, que sea tú, Dios, dándole la guía adecuada, Señor, a nuestras autoridades, Padre, para que puedan tomar decisiones correctas, Señor, que puedan, Señor, ser de efecto positivo, Padre, para la población. Te damos gracias, Señor, porque en el proceso, Señor, tú nos has dado, Señor, herramientas, Padre, para que nosotros sigamos conectados de ti, Padre Santo. Padre, pido tu cobertura, Padre, para nuestra iglesia, Dios mío. Mira este culto en el día de hoy, Dios mío. Te pido que sea tú bendiciendo, Padre, el pastor, Dios. Que sea tú, Dios mío, sensibilizando nuestros corazones, nuestros oídos, Padre. Que nosotros podamos ser hacedores de esa palabra que hemos de recibir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
hermanos, hemos llegado a la parte del mensaje de la palabra del Señor. Como ustedes así nos acompañaron el domingo pasado, pueden estar enterados de que iniciamos una nueva serie basada en la carta del apóstol Pedro, la carta universal del apóstol Pedro. El domingo pasado tuvimos la introducción y hoy propiamente estamos entrando en detalle a lo que es las enseñanzas bellas, edificantes que el Señor nos legó en manos del apóstol Pedro. Así que yo quiero invitarle, por favor, a que usted busque en su Biblia Primera de Pedro, capítulo 1. En esta mañana tendremos los versos 1 y 2 expuestos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das de nosotros poder una vez más estar prestos para recibir tu palabra, esa palabra que ha de ser predicada a través de mí, Señor. Te pido, Padre, que tú tengas a bien bendecirnos por mi parte, que yo pueda ser un correcto expositor de tu palabra, que esa palabra pueda ser efectiva a mi corazón, tú puedas edificar mi corazón, tu Espíritu Santo esté aplicando esa palabra a mi corazón y de igual forma, Señor, también pueda ser aplicada, pueda correr a los corazones de todos aquellos que han de tener la oportunidad de ser expuestos a ella, Señor. Te suplicamos, Padre, de que tú perdones todo concepto errado que pueda surgir de una mala interpretación de tu palabra y que siempre tu Espíritu Santo sea el que nos esté guiando a toda verdad como es debido, Señor. Esto te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces la palabra de Dios nos dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Primera de Pedro 1, 1 al 2. El tema del mensaje en esta mañana es el para qué de la elección divina. El para qué de la elección divina. Muy bien, mis hermanos, nosotros comenzamos a estudiar este tema y comenzamos a estudiar esta carta y comenzamos a ver que es hasta cierto punto sorprendente iniciar una epístola haciendo referencia a la doctrina de la elección. Pero eso es exactamente lo que el apóstol Pedro hace. Y lo hace sin vacilar después de las identificaciones de apertura de quién es, quién es el escritor, a quién va dirigida específicamente en esa primera instancia esta carta. Él va al meollo del asunto y le dice, elegidos. Eso está ahí en el verso 1, la última parte de nuestras versiones. La versión Reina Valera pertenece al segundo verso. Entonces así Pedro empieza su carta escribiendo de una de las doctrinas más controversiales, más odiadas en la actualidad, y él lo hace sin vacilación, sin disculparse, sin esfuerzo, destinado, vamos a decir entre comillas, a paliar, sin ninguna explicación o postergación o
postergar a argumentos en contra. No lo hace. Él declara esta verdad de la soberana elección por lo que es. Es una realidad reconocida y creída en ese primer siglo por los apóstoles, y era reconocida y creída también en esa iglesia apostólica. Sin embargo, mis hermanos, hoy esta doctrina de la elección, innegablemente verdadera, yo he venido a la convicción por estudios de la palabra por muchos años, es cuestionada en nuestros tiempos, es muy despreciada por muchos otros. Pero nosotros en esta mañana nos proponemos estudiar en detalle esta doctrina. Por eso es el tema de esta mañana, el para qué de la elección divina. Entonces vámonos al primer verso, la primera parte. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La intención del apóstol Pedro en esta primera parte de su saludo no solamente fue identificar a sus electores en cuanto a su origen celestial como escogido de Dios, que somos todos en todas las épocas, sino en cuanto también al estado que tenían como residentes terrenales, el estado que nosotros tenemos como residentes terrenales. El apóstol Pablo nos presenta, nos habla, nos dice a nosotros, a los creyentes, que nosotros somos expatriados. Y el apóstol, además de eso, nos identifica como personas que pertenecemos a la dispersión en muchos lugares. Dispersión es una palabra que se traduce del griego diáspora, de donde se deriva otro término castellano, ¿verdad?, que es dispersos. En sus otras dos apariciones en el Nuevo Testamento, diáspora es un término técnico que se refiere a la diseminación de los judíos a través del mundo a causa de los cautiverios asirio y babilónico. Sin embargo, en esta sección es mejor interpretar el término como una referencia como una referencia no técnica a creyentes que estamos muy dispersos geográficamente hablando y también en las edades. Así es que lo queremos ver, así es que debemos de entenderlo. Porque aunque Dios llamó a Pedro a ser apóstol a los judíos, pero en esta ocasión no se estaba Pedro dirigiendo como tal a judíos. Otro pasaje también apoya esta interpretación que le estamos dando en esta mañana. Por ejemplo, en Primera de Pedro 2:11 se identifica a sus lectores no de manera racional o nacional, sino no de manera racial o nacional, sino de manera espiritual. Como dice el apóstol Pedro: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Por lo tanto, mis hermanos, el apóstol no solamente se dirigió a judíos que estaban dispersos en su tierra natal, sino también a creyentes gentiles quienes espiritualmente éramos o somos expatriados en el mundo. Usted debe de saber que la iglesia está compuesta de personas que somos extranjeros, somos peregrinos esparcidos por todo el planeta. Nosotros estamos lejos de nuestro verdadero hogar, que es el cielo. Si usted no lo entiende así, mi hermano, si usted se hace llamar hermano, usted tiene un gran problema de identidad. O quizás nunca lo ha aprendido y usted ha llegado a esta mañana ha llegado para aprender esta gran verdad. Gloria a Dios por ello. Qué bueno. Específicamente, Pedro se estaba dirigiendo, cuando nosotros leemos acá en esta carta, a las iglesias de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Todas estas eran zonas que pertenecían al Asia Menor, que es lo que se conoce en nuestros tiempos como la moderna Turquía. Y según indican las regiones geográficas
que Pedro menciona en su saludo, que esta carta tuvo amplia circulación. Sin duda, en cada una de esas regiones, las iglesias recibieron y leyeron la epístola. Así que él estaba escribiendo a una gran cantidad de creyentes diseminados como extranjeros espirituales a través de una región pagana, a través de una región hostil. Y Pedro se dirigió a una audiencia tan amplia debido principalmente a la persecución romana que se estaba extendiendo a todo el imperio. Los creyentes en todas partes iban a sufrir. Y el apóstol quería que esos cristianos recordaran que en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades potencialmente enormes que se avecinaban sobre ellos, aún así ellos seguían siendo los escogidos de Dios y que como tales podían enfrentar persecución con una esperanza triunfante en el más allá. Hermanos, como expatriados espirituales, lo más importante para los lectores de Pedro de ese primer siglo y para nosotros también en este siglo XXI, no era esa relación que estas personas, estos creyentes tenían con la tierra, sino esa relación que tenían con el cielo. Con la comprensión de esa verdad, Pedro identifica entonces a sus lectores como elegidos. Y el apóstol reitera esa idea más adelante en el capítulo 2, verso 9. Es un pasaje tremendo, mis hermanos. Tremendo. Primera de Pedro 2, 9, tremendo. El apóstol Pedro dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas alusiones de Pedro al Antiguo Testamento dejan en este versículo en claro su comprensión de que Dios había escogido soberanamente a su iglesia, tanto la iglesia del Antiguo Pacto, que era el Israel étnico, como la iglesia del Nuevo Pacto, que está compuesta de pueblo, de toda nación, de toda lengua, de toda zona. Eso nosotros lo vemos en Deuteronomio 7:6 y también en Efesios capítulo 1, verso 11. Pero Jesús tampoco dudó en enseñar esta verdad sin ambigüedades ni complejos. Esta verdad de la elección divina. Cuando Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Pero también cuando él estaba reunido en aquel aposento alto, antes de ser entregado, él pudo decir, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido. Dios ha escogido personas de todo el mundo para que le pertenezcamos. Y la iglesia es o somos esas personas. Solo esa verdad nosotros la encontramos reiterativamente Antiguo y Nuevo Testamento, mis hermanos. Esa elección divina son expresiones de ese amor del Padre por el Hijo. El Padre por el Hijo, Jesucristo. Todo lo que el Padre da, el Hijo lo recibe y el Hijo los protege y los resucita a vida eterna. Nosotros vemos en Juan 15:16, en Juan 5:21. Lucas también narra la elección soberana que Dios hizo en la iglesia de Pisidia durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 46 al 49. Todas esas citas bíblicas, ojalá usted pueda tener algún lápiz
algún papel y usted le esté anotando y usted se vaya corriendo a la palabra de Dios a buscarla, a confirmar como los bereanos de que todo lo que se está diciendo acá en esta mañana es conforme a las Escrituras. Pablo escribió con claridad la verdad de que la elección es totalmente consecuencia del propósito soberano y de la gracia de Dios. Eso nosotros lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9 y Romanos capítulo 8 versos 28 al 30. Desde la eternidad pasada, Dios ha tenido en mente un enorme cuerpo de creyentes a los que Él decidió amar para salvarnos de nuestros pecados, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y cada uno de esos nombres de toda nacionalidad y época de la historia, Dios lo ha asegurado específicamente en un propósito eterno antes de que el mundo comenzara. Una explicación popular que yo he visto en muchos hermanos muy cercanos a mí para justificar la elección de parte de Dios, principalmente de estos hermanos que no pueden aceptar la decisión soberana de Dios basada nada más que en la propia voluntad de Dios, se deriva de una mala comprensión del término que nosotros encontramos en el verso 2, donde el apóstol Pedro nos dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. Previo conocimiento. Según esta comprensión que es muy popular en las iglesias pentecostales, el término simplemente significa como una especie de adivinación o un conocimiento sobrenatural del futuro. Y los proponentes de esta teoría afirman que Dios en su omnisciencia miró los corredores del tiempo y vio, es decir, Dios vio quienes iban a caminar en el tiempo y vio desde allá, desde la eternidad, vio quienes creerían. Ahí está ese fulano, va a creer. De este lado, por aquí está caminando esta fulana, va a creer. Y por esa razón, entonces, como él vio desde la eternidad quienes iban a creer, entonces los eligió. Mis hermanos, hay por lo menos 3 objeciones para nosotros decir que esta interpretación que acabo de hacerle, muy dramática por cierto, no es bíblica. 3 razones. Se las voy a presentar en esta mañana rápidamente. Primera razón, hace al hombre soberano en la salvación en lugar de Dios. Aunque Jesús afirmó la soberanía suya y la soberanía del Padre cuando les dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Nosotros leemos ahí en Juan 15:16. Muchas personas no entienden eso y todavía siguen diciendo que es el hombre quien escogió a Dios. La segunda razón para objetar esta falsa enseñanza es que da al hombre un mérito excesivo por su propia salvación, lo que le permite participar de la gloria que solamente le pertenece a Dios. El reconocido pasaje que nosotros encontramos en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, destruye esa noción. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo realmente fui quien elegí a Dios, si yo realmente fui quien creí en Dios, entonces yo tengo razón para vanagloriarme. Yo tengo razón para decir, no, pero fui yo quien creí en Dios, fui yo quien me esforcé.
entonces tendría un mérito humano para decir que soy merecedor de la salvación. Pero la palabra de Dios ahí en Efesios 2:8 al 9 contradice totalmente esa falsa noción. Y en tercer lugar, supone que el hombre caído puede buscar a Dios. Romanos capítulo 3, verso 11, que es una cita, Romanos 3, 11 es una cita del Salmo 14, 1 al 3 y el Salmo 53, 1 al 3, declara sin ambajes: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El apóstol Juan define con exactitud la iniciativa salvadora de Dios cuando él dice en Primera de Juan capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Entonces, cualquier tipo de definición del término previo conocimiento o presciencia, como dice la Reina Valera, centrada en el hombre, enfocada en el hombre, es incompatible con la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas. Para un ejemplo les dejo Isaías 46, 9 al 10. ¿Qué dice Isaías 46, 9 al 10? Dice de la siguiente forma: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, estoy hablando Dios, y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46, 9 al 10. Por tanto, mis hermanos, previo conocimiento o prognosis en griego implica determinación de parte de Dios de tener una relación con algunos individuos basado en el plan eterno de Él. Eso es lo que significa. Es el propósito divino el que lleva al cumplimiento de la salvación para los pecadores, conseguida, claro está, por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. No es simplemente un conocimiento anticipado de parte de Dios que observa cómo las gentes responderían a la oferta de salvación que Dios haría. No, para nada, para nada. Jesús aclara la naturaleza de la salvación en su sermón del monte, cuando él declaró lo siguiente acerca de los falsos elegidos. El Señor le dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera milagros, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Sin duda, mis hermanos, Jesús sabía quiénes eran tales individuos, pero vamos a ponerlo entre comillas, no los conocía en el sentido de que hubiera predeterminado una relación salvadora con ellos. Esa clase de relación está reservada para sus ovejas. Dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10, 14. El previo conocimiento de salvación implica entonces que Dios decide conocer a alguien para tener una relación íntima de salvación, escogiéndolo por consiguiente desde la eternidad pasada para que reciba ese amor redentor. Esa es la doctrina de la elección, que muchos no están dispuestos a recibirla porque no la entienden, porque no han estudiado la palabra. Pero nosotros, gloria al Señor, que la estamos estudiando y nos concede entender y abrazar y amar esta doctrina que nos da seguridad a nosotros como hijos de Dios,
que somos. Entonces, ahora, ¿cuál es la esfera de la elección? ¿Qué es lo que persigue la elección? ¿Ah? ¿Qué es lo que persigue? Bueno, este verso 2 nos dice que esa obra que comenzó a tiempo, en el tiempo, es por la obra santificadora del Espíritu. Esta obra abarca todo lo que el Espíritu produce en la salvación. El Espíritu produce fe, como leímos ahí en Efesios 2:8, produce arrepentimiento, como podemos leer en Hechos 11:15 al 18, produce regeneración o nuevo nacimiento, como leemos en Tito 3:5, y produce adopción, como leemos en Romanos 8:16 al 17. Esa obra santificadora se refiere a una separación, se refiere a una consagración, se refiere a santidad. Primera de Pedro 2:9 al 10 ilustra ese principio del cual nosotros hablaremos con más detalle cuando nos toque predicar en ese pasaje bíblico. En la obra santificadora del Espíritu, es esa obra que ocurre en la salvación. El Espíritu Santo aparta del pecado a los creyentes para Dios, los separa de la oscuridad, los lleva a la luz, los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe. Los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva al amor de la fe, al amor hacia Dios. Los lleva al amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Entonces, una vez que el Espíritu Santo separa en la salvación a los creyentes del pecado, continúa el Espíritu Santo trabajando su vida, la vida del creyente, para hacerlo más y más santo en ese proceso progresivo de la separación y la santificación que lleva a cabo durante toda la vida del creyente. Pablo dice que Dios eligió a creyentes, eso está en Efesios 1:4, Dios eligió a los creyentes para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces esa situación de ser santos y sin mancha delante de Él comienza en la salvación y dura toda la vida del creyente y se completa en la glorificación cuando partimos de esta tierra. El proceso de santificación es la manera en que el propósito redentor de Dios obra en la vida terrenal de los cristianos. Esa obra constante, esa obra perfecta. Ahora, ¿qué efecto produce eso? Bueno, precisamente aquí en el verso 2 nos dice que eso produce, la obra santificadora del Espíritu nos lleva a obedecer a Jesucristo. En el verso 2, ahí al final, la parte C, si pudiéramos decir, nos lleva a obedecer a Jesucristo. La obediencia a Jesucristo es el efecto o subproducto de la elección divina. Efesios capítulo 2, verso 10 declara, porque nosotros somos hechura suya, hechura de Él, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Obedecer a Jesucristo es entonces equivalente a ser salvos. Obedecer a Jesucristo es equivalente a ser salvos. Los creyentes no obedecemos de manera perfecta y totalmente en esta vida. No estamos diciendo que existe perfección absoluta en esta vida como cristiano, pero eso no es excusa para usted vivir una vida de desarreglos espirituales. No es excusa. No somos perfectos, claro está, pero existe un patrón de obediencia en nuestras vidas. Mientras, claro está, por medio de Cristo nos vamos volviendo cada día más y más siervos de la justicia, como así lo llamó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 16 al 17.
Entonces somos imperfectos caminando en esta vida, pero hay un patrón de obediencia, un patrón de ser cada día conformado a la imagen del Hijo unigénito de Dios. En la glorificación, es decir, cuando nos muramos, cuando partamos de esta tierra, viene el cumplimiento del propósito de la elección y la obra final de santificación, cuando ya en ese momento todos los creyentes vamos a ser totalmente conformados a la imagen de Cristo. Hasta ese momento, hasta el momento en que partamos de esta tierra, la obediencia sigue siendo el efecto de la elección, una obediencia constante y constantemente ir ser moldeados a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de esto? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? De que Dios va a completar esa obra. Bueno, otro componente muy importante y práctico en la elección es la seguridad que el Señor nos da en su palabra. Y Dios indica esa seguridad en nosotros a través de esa frase que dice el apóstol Pedro acá en este verso 2 al final, donde él dice, ser rociados con su sangre, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, esta es una metáfora de Pedro que mira hacia atrás a la época del Antiguo Testamento en que se rociaba sangre sobre el pueblo de Israel. Eso se encuentra en un pasaje muy vívido en Éxodo capítulo 24, verso 3 al 8. Yo quisiera leerlo, por favor, para que usted pueda tener una idea a qué está haciendo referencia el apóstol Pedro cuando dice ser rociados con la sangre de Cristo. Éxodo capítulo 24, verso 3 al 8, nos dice así la palabra de Dios. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Éxodo capítulo 24, versos 3 al 8. La sangre derramada era una demostración tangible de que dos partes habían hecho un compromiso vinculante. Israel hizo una promesa de obediencia a Dios en ese momento histórico, mediada a través de un sacrificio. La sangre esparcida sobre el altar, usted puede ver ahí cómo se presenta, representaba el pacto de Dios para revelar su ley, para dar a conocer su ley, sus mandatos, sus ordenanzas. Y la sangre esparcida, rociada sobre el pueblo, significaba la aceptación de obedecer por parte del pueblo. El pueblo se comprometía a obedecer ese pacto, esas ordenanzas, esos mandamientos que Dios le había dado. Entonces, el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo, compara ese compromiso excepcional con ese pacto inherente en lo que se conoce como la fe salvadora en Jesucristo, la cual conlleva una promesa similar de obedecer la palabra del Señor. Cuando nosotros como creyentes confiamos
en el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros, nosotros no solamente aceptamos el beneficio de la muerte de Cristo a nuestro favor, sino que también nosotros nos estamos sometiendo al señorío de Jesucristo, a obedecer a Jesucristo. Y la sangre de Cristo derramada en la cruz actúa como un sello para ese pacto que Dios ha establecido con nosotros. Es más, mis hermanos, la noche antes de su muerte, cuando Jesús instituyó la cena del Señor, Jesús repitió las palabras de Moisés en Éxodo capítulo 24, verso 8, por si usted no lo sabía. Eso quedó registrado en Mateo 26, 27 al 28. También los otros evangelistas mencionan parte de esta porción. Dice que Jesús, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Intrínseca en el nuevo pacto estaba la promesa de que el Señor vendría y redimiría a los pecadores, y estos responderían obedeciendo, cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, este es una sola moneda con dos caras. Por un lado, el compromiso de Dios Padre, enviar a su Hijo, Cristo cumplir con su muerte expiatoria, derramar su sangre en la cruz del Calvario, y nosotros comprometernos, luego que el Señor nos ha salvado, a obedecer todos sus mandamientos. Son dos cosas que van de la mano. Entonces, el apóstol Pedro afirma que cuando los creyentes fuéramos espiritualmente rociados con la sangre de Jesucristo, entonces nosotros entraríamos en un pacto de obediencia. Eso ocurrió en el momento en que el Señor nos salvó. No lo entendíamos así como lo entendemos ahora, pero Dios sí estaba entrando en un pacto con nosotros y nosotros estamos entrando en ese pacto de obediencia. Para recapitular, mis hermanos, la analogía del Antiguo Testamento, la sangre rociada sobre el altar de Dios, simbolizaba el compromiso de parte de Dios de perdonar, cumplido por completo, claro está, en la muerte expiatoria de Cristo, y la sangre rociada sobre el pueblo simbolizaba su intención, la intención del pueblo de obedecer la ley de Dios, cumplido más plenamente cuando los cristianos andamos en el Espíritu y obedecemos la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene y aplica esa palabra a nosotros, no nos queda otra opción que obedecer. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, es inequívoca en cuanto a esa sumisión. Dice el apóstol Juan: en esto nosotros hemos llegado a conocer, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, mejor dicho, si guardamos sus mandamientos. Y dice el apóstol Juan: el que dice yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Vuelvo y le digo, así como una moneda tiene dos caras, el nuevo pacto tiene dos lados. Por un lado, salvación, y por el otro lado, obediencia. Cuando nosotros, como hijos de Dios, hijos que hemos sido elegidos por Dios en la eternidad pasada, recibimos la salvación del pecado, en nosotros nace un afán por obedecerle. Y Él promete perdonarnos cuando no le obedecemos. Porque como le dije, esto es algo que no lo hacemos perfectamente. Y va a llegar un momento en el cual nos desviamos de la verdad. Y Él va a tomar ese lazo para llamarnos a capítulo, o ese látigo también para que nuestros sentidos se pongan en atentos con Dios y así podamos acudir a Él en arrepentimiento y fe. Y esa misma sangre de Jesucristo que selló el nuevo pacto nos sigue limpiando espiritualmente los pecados
cuando nosotros desobedecemos, aunque esta nunca es la meta, ni tampoco es una excusa para vivir en pecado. Entonces, el apóstol Pedro termina con estas palabras, esta palabra en estos dos primeros versos, que es la presentación de lo que él va a hablar en toda la carta. Él dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. El apóstol deseaba para su audiencia la gracia de Dios, que es la que nos fortalece, nos anima a seguir caminando, y la paz resultante de ella. En esa máxima adjudicación, en esa máxima cantidad que podamos recibir, como dice él, que les sean multiplicadas a ustedes. El apóstol Pedro quería que sus oyentes del primer siglo y también nosotros tuviéramos lo mejor que Dios puede ofrecer a nosotros como creyentes y que nosotros siguiéramos aumentando esto para nuestro beneficio. Al llegar a la parte final de este mensaje en esta mañana, nosotros debemos de entender, en primer lugar, que el apóstol Pedro anhelaba que los destinatarios de su carta experimentaran todas las ricas y variadas bendiciones de ser los elegidos de Dios. Eso también es para nosotros. Nosotros aquí en el siglo XXI tenemos que aprender a recibir estas bendiciones de ser elegidos de Dios. Sin embargo, mis hermanos, hoy en día la tendencia es evitar las profundas consecuencias de la elección, que es una paz interior, que es una conformidad a cualquier evento externo, porque sabemos que estamos seguros en la mano de Dios. A menudo hay muchos cristianos que evitan el hablar acerca de la doctrina de la elección, afirmando que esta doctrina es demasiado profunda, que es demasiado confusa, que es demasiado divisiva. Pero nosotros como creyentes deberíamos de regocijarnos por los gloriosos beneficios que resultan al nosotros comprender la elección. Y cuando nosotros leemos estos versos y lo detallamos así como lo hemos visto, nos podemos dar cuenta de algunos de esos beneficios. ¿Cuáles serían esos beneficios? Bueno, en primer lugar, que la doctrina de la elección es la verdad que más humilde nos hace en toda la Biblia. Para nosotros como creyentes debe de ser muy aleccionador darnos cuenta de que nosotros no tuvimos nada, absolutamente nada que ver con la elección que Dios hiciera por nosotros. Cuando nosotros la entendemos de manera adecuada, la elección divina aplasta el orgullo moral y religioso. Y eso representa una bendición, porque dice la palabra que Dios da gracia a los humildes. En segundo lugar, mis hermanos, la doctrina de la elección es una doctrina que exalta a Dios y resalta la adoración, porque le concede a Dios toda la gloria que Él se merece. Deja en claro, mis hermanos, esta doctrina de la elección, que la fe, el arrepentimiento y la capacidad del pecador de obedecer a Dios solamente provienen de Él. Esto es una obra que es Él quien la está haciendo. Solamente Dios puede otorgar perdón a su pueblo cuando éste peca, pero también el salmista declara: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad al preservarnos, por tu fidelidad al darnos fe, a darnos arrepentimiento, al darnos la capacidad de venir delante de ti, Señor. En tercer lugar, otra ventaja de la elección es que produce gran gozo. A esas personas a quienes Dios elige deberían de regocijarse porque saben que no tienen esperanza de salvación aparte de la gracia electiva de Dios. Usted debería de regocijarse, ¿no? Señor, gracias porque me salvaste, yo un pobre pecador. Gracias porque tuviste misericordia de mí. En cuarto lugar, nosotros como elegidos de Dios habríamos perecido para siempre como todos los demás pecadores si Dios no nos hubiera escogido.
El salmista dijo, cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Salmo 65:4. Tremendo, mis hermanos. Es un gozo supremo para nosotros como pueblo de Dios elegido, considerar que el Señor nos ha amado con un amor eterno, desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad futura. Eso es tremendo. La elección es beneficiosa porque promete a los cristianos una eternidad de privilegios espirituales. Por último, la doctrina de la elección es un poderoso incentivo para una vida santa. Saber que Dios nos ha separado a nosotros a causa de ese amor especial por nosotros debe de ser una motivación muy eficaz para vivir para la gloria de Dios. Esa gratitud que debemos de tener a Dios por habernos elegidos debería de impulsarnos a llevar una vida de obediencia y santidad. Si lo hemos entendido así, si nosotros como creyentes ignoramos la doctrina de la elección, entonces nosotros estamos fallando en comprender las glorias de la redención. Fallamos en honrar la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo. No valoramos y fallamos en esto. Si ignoramos esta doctrina, no valoramos los inmensos privilegios espirituales que nos pertenecen a nosotros. Nosotros como creyentes de hoy en día, así como los creyentes en la época del apóstol Pedro, no debemos de pasar por alto la doctrina de la elección, porque Dios desea que conozcamos lo que su gracia ha provisto y porque toda enseñanza espiritual es un motivo para ofrecerle a Él la alabanza que Él se merece, mis hermanos. Yo quiero invitarles entonces a que ustedes, personas que se hacen llamar creyentes, puedan comenzar a darle el valor debido a esta doctrina de la elección, a comprender cuál es el motivo para qué Dios nos eligió, por qué estamos aún en esta tierra, por qué todavía Él no nos ha llevado a su presencia, porque hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero si tú no eres cristiano, si tú has llegado quizás tú consideras que has llegado por el azar, por coincidencia, porque no encontrabas qué hacer, porque te llegó esta sugerencia, porque alguien te compartió este enlace y tú entraste a él. Yo quiero invitarte a que en esta mañana tú puedas venir en arrepentimiento y fe delante de él. Y que el Señor, tú puedas venir y decir, Señor, reconozco que no soy nadie. Y te doy gracias, Señor, porque en ti yo vengo a hacer algo. Eso algo es porque tú me has dado esta oportunidad de escuchar estas palabras y reconocerte a ti como mi Señor, como mi Salvador personal. Yo le aseguro a usted que si usted usted hace esa oración, usted viene en arrepentimiento y fe, es una señal inequívoca de que Dios lo eligió o la eligió desde la eternidad pasada. Porque también está ese grado de obediencia, como dice el apóstol Pedro en estos versos. Ese grado de obediencia que nos lleva a hacer lo que Dios ha mandado en su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, porque tú nos has dado de tu gracia, nos has dado de tu favor, nos has dado, Señor, el conocer estas doctrinas olvidadas en nuestros países, en nuestras comunidades cristianas, Señor, echadas a un lado. Pero tú nos has permitido que tu palabra pueda venir y hacerse realidad en nuestras vidas al conocer de estas grandes doctrinas que por demás están claramente establecidas en tus palabras, que por demás
están claramente expuestas en ellas, Señor, porque muchas veces por ser de corazones duros, corazones altivos, corazones que buscan dar gloria a su vida y no a ti, Señor, son echadas a un lado. Te pedimos perdón, Padre, si de alguna forma, Señor, nosotros nos hemos de vanagloriar de tener esta doctrina y exponerla. Te pedimos perdón, Señor, si de alguna forma hemos de sentirnos atemorizados de compartirlas con otros hermanos en la fe por temor a que traiga división a nuestras relaciones. Padre, te pido perdón por cualquier actitud que vaya en contra a la revelación que tú has dado allí en tu palabra. Te pido, Señor, si hay alguna vida que ha escuchado estas palabras, mira aquellos muchachos que están caminando, están creciendo en tus caminos, porque tienen uno de los dos padres cristianos. Padre, a ellos yo te pido que tú te les reveles de una manera especial tu convicción de pecado a su vida, y así también puedan entender estas grandes verdades de que el simple hecho de poder haber sido criados en una familia cristiana es una señal inequívoca del gran amor que tú tienes para con ellos, y que ellos puedan responder en arrepentimiento y fe a esta gran elección, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre. Pedimos que tu gloria sea siempre exaltada y dada a conocer, Señor, a través de una correcta exposición de tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Al llegar a la parte final de este culto, mi anhelo, mi deseo es que la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ese Dios que sus juicios son insondables, que inescrutables son sus caminos, nosotros podamos darle a Él por siempre la gloria debido a su nombre. Que el Dios
soberano, creador, sustentador y que nos ha elegido desde la eternidad pasada, nos lleve a una correcta forma de adorarle a Él y que su gracia sea sobre cada uno de nosotros en esta preciosa semana que en el día de hoy iniciamos.